¿Cómo están? Muy buenas noches, tengan todo el auditorio. Es para mí un placer presentar el siguiente webinar en relación al manejo de lesiones en nervio periférico por el doctor Rogelio Josué Solano Pérez, quien es médico cirujano de la universidad, graduado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, especialista en ortopedia y traumatología, egresado de Magdalena de las Salinas, con adiestramiento en cirugía de columna en Magdalena de las Salinas, cirugía de plexo braquial y nervio periférico en el Hospital Universitario de Torreón, en Coahuila, México, máster en cirugía de plexo braquial y nervio periférico en la International School of Brachial Plexus, con sede en Pune, India, Barcelona, España, Torreón y Guadalajara, México. Doctor Solano, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación y honrado por poder participar aquí con ustedes. Agradecido con el doctor Rosas, con el doctor Jaime Choque, Pablo Tijerina, pero en especial agradecido con todos ustedes por su presencia. Bueno, vamos a ver hoy el manejo de lesiones en nervio periférico en cirugía ortopédica. Sí, para los que no me conocen, no están muy familiarizados con la, la sede, estoy en un hospital que es una unidad médica de alta especialidad. Estamos localizados al norte de la Ciudad de México. Esta es una vista de esos días raros donde se ve todo clarito, donde se ve todo despejado. Esta es la unidad médica, es el hospital de traumatología. Nosotros estamos aquí al lado en el hospital de ortopedia, estos son los quirófanos, y justo al ladito, nada más que ya no alcanzó a salir en la foto, está la unidad de rehabilitación. Las tres unidades conformamos la unidad médica de alta especialidad llamada Magdalena de las Salinas, que por cuestiones oficiales cambió a Victoria de la Fuente, pero bueno, seguimos conociéndonos o difundiéndonos como Magdalena de las Salinas. Bueno, entrando directo al tema de las lesiones nerviosas, estas lesiones no son privativas de una especialidad, que si el ortopedista, que si el cirujano general, que si el cirujano plástico, vaya, todos podemos tener errores y todos podemos ocasionar una lesión nerviosa. Estas lesiones se pueden dar por mecanismos invasivos y no invasivos, como lo que vemos ahí en la imagen. Sí, por estiramiento, por compresión, calor, radiación, etcétera. Pero, ¿qué decir de las cirugías, no? Seguramente escuchamos algunas historias que dicen que, bueno, yo estaba disecando con el electrocauterio y brincó el brazo una vez, brincó dos veces y después ya no volvió a brincar y pudimos seguir trabajando normal, ¿no? Suceden y lo peor es que no nos damos cuenta que suceden y pueden suceder por cualquiera de estos mecanismos, por tracción, por inyección, por isquemia. Nos ha tocado ver varios pacientes que llegan con lesión nerviosa en el brazo por un mango de isquemia mal puesto, mal colocado, mal inflado, por una venda de Smarch colocada de manera inapropiada y sobre todo de manera prolongada, ¿sí? Entonces es algo que hay que tomar en cuenta. Los yesos también, un yeso mal puesto, no, el poner un yeso no es un procedimiento inocuo, requiere experiencia y sobre todo conocimiento de la anatomía, donde los trayectos de nervios para resolver un problema y no ocasionar otro, ¿no? Como les decía, la mayoría ocurren de manera transoperatoria. El 94% se ha reportado que sucede dentro del campo quirúrgico. Yo creo que también todos tenemos algún conocido que tiene sus peculiaridades, maneras de disecar, ¿no? Sacan el traumatólogo que llevan dentro y entonces hacen la incisión y de manera metafórica, desde luego, pero como si metieran una granada y explotara todo y después a ver qué queda. Bueno, eso sucede. La cirugía ortopédica es la que se lleva las palmas tocante a las lesiones nerviosas. La cirugía menor, que no es menor como tal, ahorita vamos a ver a qué se refiere con cirugía menor, pero también está contemplada en este origen de las lesiones nerviosas, así como la cirugía de mano, ¿sí? Lo ideal sería diagnosticar una lesión nerviosa
porque mientras más pronto se haga el diagnóstico, cuando se haga con oportunidad, menos consecuencias va a tener e incluso pudiéramos llegar a a revertir las secuelas que se presentan cuando hay este tipo de situaciones. Podemos una complicación, hacerla reversible y quedar con una recuperación al 100%. Pero ¿qué es lo que sucede? En la mayoría de las ocasiones se diagnostica la lesión a los 6 meses. ¿Sí? A los 6 meses ya se nos fue mucho tiempo, ya las secuelas que se presentan a ese tiempo en muchas ocasiones son secuelas ya permanentes que son difíciles de manejar. ¿Sí? Como decíamos, los ortopedistas somos los principales productores de lesiones nerviosas, seguidos de los cirujanos generales. Ojo con esto, ¿no? Los procedimientos quirúrgicos ortopédicos, comentábamos la cirugía menor, ¿sí? El hecho de que sea cirugía menor no quiere decir que esté ausente de complicaciones. Las biopsias, los drenajes de abscesos, los lipomas, los quistecitos, ¿verdad? La reparación de las hernias inguinales también tiene digo, no la hacemos nosotros como ortopedistas, pero está también catalogado como causa de este tipo de lesiones. Y la cirugía de mano, cirugías de mano que pudieran resultar sencillas, que pudieran hasta inocuas, tienen también un alto porcentaje de presencia de este tipo de complicaciones. Ahora, si nos vamos por segmentos, esto es algo que también debemos de tomar en cuenta. El principal nervio lesionado en la extremidad superior es el espinal accesorio, están reportes. Sin embargo, nosotros como ortopedistas vemos poco el espinal accesorio. Yo, por ejemplo, yo lo conocí hasta que empecé a hacer esto de plexo braquial, pero antes, pues para mí era algo que aprendí en la facultad como uno de los pares craneales. Sin embargo, no tiene tanta presencia en la práctica ortopédica. Pero cuando se realizan biopsias en el cuello para tomar de muestra algún ganglio, es donde frecuentemente se lastima. Está reportado que se lastima más que el nervio radial. Sin embargo, nosotros como ortopedistas en la práctica diaria vemos que el radial es el que más se lesiona, seguido del interoseo posterior, que es continuación del nervio radial, la rama sensitiva del radial y también el mediano. No quiere decir que el cubital tampoco se lastime, pero en frecuencia es mucho menor. Tocante la extremidad superior. Tocante a la extremidad inferior, tenemos al peroneo común, que es el similar del radial, también es el que más se lastima, y se lastima en su modalidad o en su fase común, en el peroneo común. Recordemos que el peroneo común viene un tronco único que se va a dividir bajando y dando la vuelta a la cabeza del peroné. Ahí se divide en sus dos ramas, superficial y profunda. Y la superficial es la que en segundo lugar se ve más lastimada, seguida del tibial, del sural y también del nervio ciático. Todos estos estamos hablando principalmente durante una cirugía, no tanto por una lesión que también puede ser alguna fractura, alguna herida cortante también, pero estamos tocante a las lesiones que se ocasionan postoperatorias. Este cuadrito, bueno, seguramente lo conocen, lo han visto, lo manejan. No trato de que se lo aprendan nuevamente, sino que nosotros siempre cuando tenemos una lesión nerviosa de manera inconsciente, tal vez, siempre la tratamos como si fuera una neuropraxia. Siempre, y así lo hacemos siempre. ¿Por qué? Porque esperamos a que se recupere de manera espontánea en semanas. Recordemos que una neuropraxia es una lesión transitoria que va a recuperar de manera espontánea y muchas veces sin que nadie haga nada. Me refiero a rehabilitación o algún otro tratamiento, que es una lesión que va a recuperar. Pero tengamos en cuenta y tengamos bien presente que cuando estas semanas se convierten en meses, quiere decir que ya no estamos ante una neuropraxia y estamos ya ante una lesión más severa que pudiera ser una neuromnesis y evidentemente no va a haber una recuperación espontánea. ¿A qué me refiero con esto?
Nosotros en la carrera nos enseñan que si hay una herida, la suturamos. Más adelante en la carrera también vemos que el músculo cicatriza, que el tendón también, que el hueso consolida después de una fractura, lo vemos en la residencia. Pero cuando llegamos al apartado del nervio, siempre pensamos que va a recuperar solo y la tendencia es enviarlo a rehabilitación. ¿Y qué hace cuando uno tiene enfrente a un paciente con una lesión nerviosa? Lo manda a rehabilitación pensando en que tal vez sea una neuropraxia y que vaya a recuperar de manera espontánea. Sin embargo, tenemos un límite que ahorita hablamos, de tal forma que no podemos estar esperando que el paciente en la siguiente cita recupere y que en la siguiente cita recupere cuando las semanas se nos están convirtiendo en meses. De tal forma que, ¿cómo llegamos al diagnóstico de una lesión nerviosa? Pues yo creo que todo lo hemos hecho en algún momento, hemos hecho ya el diagnóstico de una lesión nerviosa. ¿Por qué? Puede resultar muy fácil esto que les voy a decir. El paciente tiene déficit neurológico. Esto es bien importante, documentar el estado neurológico preoperatorio al posoperatorio, ¿sí? Yo siempre les digo les pregunto a los residentes de manera capciosa, ¿no? De cuál es la principal complicación de una cirugía. Y me contestan muy atinadamente algunos, pues que el sangrado, pues no. Que la infección, tampoco. Y así me dan 2, 3, 4, 5 diagnósticos. Pues no, realmente la principal complicación de una cirugía, pues es la misma cirugía. ¿A qué voy con esto? Si después de una cirugía el resultado no es el que estamos esperando y peor aún, hay mayores problemas que los que tenía el paciente previo a la cirugía, y hablo en general, algo está pasando y tenemos que actuar. En este caso hablamos de déficit neurológico. Otro punto, el tiempo de evolución que mencionábamos previamente. Déficit neurológico más tiempo de evolución, nos están hablando de una lesión que pudiera ser una lesión definitiva. La idea es que ustedes o que veamos a un paciente con lesión neurológica y hagamos un seguimiento secuencial cada 3 semanas, tal vez cada 4 semanas, para ir viendo que el déficit neurológico se vaya corrigiendo. Si, por ejemplo, llegamos a un determinado tiempo, 5, 6, 7 meses, y el paciente sigue exactamente con la misma presentación clínica con la que lo vimos en un inicio, es un nervio que no va a recuperar y es un nervio que necesita ayuda y que necesitamos nosotros como ortopedistas, como médicos, pues actuar para ayudar, que ahorita vamos a la parte del tratamiento. Pero algo que es clave para decidir qué hacer, qué no hacer y sobre todo en qué momento tomar la decisión, y lo pongo así con llamas, es el dolor. Paciente que tiene un nervio lastimado, además del déficit neurológico, además del tiempo de evolución, va a tener un dolor mayor al esperado. Una vez vimos a un paciente, por ejemplo, que tuvo una fractura de húmero, una fractura cerrada, y le colocaron unos fijadores externos. Y el último clavo que pusieron, el último chance que pusieron fue en la parte baja del brazo y el paciente en el tercio distal del húmero, en la parte lateral. Y el paciente decía, nada me dolió como la fractura ni la cirugía, lo único que me dolía era este clavo de aquí. Evidentemente había déficit neurológico y tiempo de evolución. Es un dolor que el paciente no puede dormir por el dolor. Es un dolor constante, es un dolor que no se quita tampoco con medicamentos. Hemos visto pacientes que tienen hasta 4 medicamentos combinados para el dolor y de un 10, si ellos pudieran ponerle 15, le ponen 15, pero de un 10 el dolor les baja a 7 o a 8. No se les quita, no se controla y eso es mientras tienen el efecto del medicamento. Entonces, un paciente con dolor y sobre todo un dolor que es característico en el trayecto del nervio, es un paciente que tiene una severa lesión del nervio y que tenemos que tomar más en cuenta.
Algo que nos ha ayudado también aquí es el diagnóstico clínico que platicábamos la semana anterior en la plática del doctor Mariano Sokolowski en cuanto al diagnóstico clínico. ¿Podemos tener electromiografía de apoyo? Sí, sí podemos tener electromiografía de apoyo. La mayoría de nuestros pacientes llegan ya con estudios de electrodiagnóstico, pero no hay que esperar a contar con un estudio de electromiografía para tomar la decisión de seguir con el tratamiento conservador o cambiar al tratamiento quirúrgico. ¿Nos puede ayudar? Nosotros, si el paciente, ahí en nuestro hospital, si el paciente llega con electromiografía, qué bueno, la revisamos, pero si no llega con electromiografía, no esperamos a contar con ella para tomar la decisión. Aquí lo que nos va a hacer tomar la decisión, como les decía, son estos 3 parámetros. Déficit neurológico, tiempo de evolución y sobre todo el dolor. Eso es característico. Y bueno, ¿qué vamos a hacer una vez que ya tenemos claro esto? Ya que agotamos el tratamiento conservador, porque desde luego no quiere decir que no se haga el tratamiento conservador y que vamos a operar a todos, desde luego. Hay que dar oportunidad a que el paciente recupere. Siempre y cuando, digo, hay sus excepciones. Si después de una cirugía el paciente tiene mucho dolor y presenta un déficit neurológico que no tenía previamente y el dolor es más del esperado, bueno, valdría la pena hacer una exploración. Pero bueno, ¿qué tenemos como opciones? Una vez que se decide que el paciente es candidato a manejo quirúrgico, pues a todos hay que hacerle una exploración, ¿no? A todos los pacientes que decidamos necesitamos hacer una exploración. Ya sospechamos de alguna manera el tipo de lesión, pero tenemos estas opciones de tratamiento. Podemos hacer una liberación, una reconstrucción, transferencias, o en caso de que el problema sea un problema ya crónico, un problema que ya rebasó el año, un problema en el cual hay una secuela establecida y una secuela, desgraciadamente, un daño no reversible del nervio, pues tenemos la opción de transposiciones tendinosas, que también vamos a ver en un momentito más. Entonces, para explicarme un poco más y que esto sea un poquito más práctico, a mí me pidieron que hubiera casos clínicos, pues vamos a revisar algunos casos clínicos que hemos atendido en nuestro hospital. Esta es una pacientita femenina de 12 años. Pueden ver sus radiografías, pues aparentemente normal, sin embargo ella fue ingresada para mejorar arcos de movilidad del codo porque tenía cierta limitación a los últimos grados de movimiento del codo, flexión y extensión. Pronosupinación la tenía muy bien. Entonces decidieron hacerle una resección de la cabeza del radio. Aquí resecaron tal vez un poquito más allá de la cabeza. Sin embargo, posterior a la cirugía, la paciente presentó un déficit neurológico que ella no tenía previamente. Tenemos esta presentación clínica con nosotros. Ven, aquí está la herida que hicieron, la herida quirúrgica. Con nosotros llegó después de haber estado cerca de 9 meses en tratamiento conservador con rehabilitación. Ajá. Vean cómo hay extensión de la muñeca, extensión, pues siempre hacemos la exploración comparativa, la muñeca izquierda, desde luego. La exploración, vemos hay extensión de la muñeca, aquí estamos pidiendo que extienda dedos, sin embargo no hay extensión de dedos. Pedimos que extienda también el pulgar, tampoco hay una extensión activa del pulgar. Hacemos esto para hacerlo comparativa. Ella no tenía dolor, así como tal un dolor neuropático, sin embargo tenía 2 parámetros que les había comentado: déficit neurológico y tiempo de evolución. Un déficit neurológico que la niña no recuperó en el tiempo que estuvo con tratamiento conservador, y cuando llegó con nosotros tenía cerca de 9 meses de evolución posoperatoria. Aquí también tuvimos el detalle de los papás que tampoco estaban muy de acuerdo en aceptar una nueva cirugía. Sin embargo, bueno, se habló, se platicó, estuvieron convencidos y con ella realizamos este tratamiento. Bueno, antes de pasar al tratamiento, nada más el esquema. Es importante tener, también les comento a mis residentes ahí en el hospital, que es aprenderse el cableado de una casa es mucho más sencillo, porque así vamos a conocer qué pastilla o qué switch hay que bajar para apagar o prender determinado foco en la casa. Aquí
estas estructuras estaban funcionando bien. Brachioradialis, el extensor, eso estaba muy bien. Sin embargo, la lesión estaba distal hacia esto. Estos eran los que no estaban funcionando, por lo tanto, la lesión estaba en esa zona. ¿Qué había que hacer? Pues explorar. Entramos con este plan a hacer una transferencia nerviosa. Aquí tenemos el interóseo posterior que efectivamente lo encontramos seccionado. Aquí no se alcanza a ver porque estaba retraído por abajo de la diáfisis del radio. Este es el nervio mediano y del nervio mediano tomamos este fascículo que va hacia el palmar mayor. Lo seguimos hacia distal, lo resecamos y lo dirigimos para conectarlo o para unirlo término terminal. Sin embargo, con ella no nos daba, no daba la longitud adecuada. Recordemos que todas las transferencias y suturas nerviosas deben de quedar laxas, deben de quedar con un buen traslape entre nervio y nervio para poder precisamente favorecer la unión de los dos. Nunca debe haber ninguna sutura tensión. ¿Qué hicimos? Tomamos parte de injerto del mismo interóseo posterior proximal y unimos mediante injerto. Aquí con una sutura término terminal con nylon 9 ceros. Después del tratamiento, bueno, viene mucha rehabilitación. Esto es parte primordial de la rehabilitación. Ella fue una niña muy cooperadora, la mamá un poquito inconforme a pesar de los resultados. Pero aquí vemos ya la recuperación de la extensión de los dedos, la extensión del pulgar. Otro caso, que esto es una paciente que quedó en medio de un fuego cruzado, desgraciadamente, bueno, ella dice que le tocó la fortuna de que nada más le tocó un disparo porque a su camioneta le tocaron como 4. Sí, desgraciadamente quedó entre un asalto en medio del fuego cruzado y le tocó esta fractura una fractura expuesta por proyectil de arma de fuego del húmero distal. Es importante mencionar que ella no tenía déficit neurológico cuando fue la lesión. Ella le hace una reducción abierta, una fijación con placa, la placa tal vez un poquito larga, pero una reducción aceptable. Y esto es su cuadro cuando se presentó con nosotros. Nuevamente, y recalco, déficit neurológico que no recuperó con el tiempo. Ella se presentó con nosotros entre el séptimo y el octavo mes. Vean, siempre hacemos una exploración sistemática para descartar algún otro problema, aunque en ella estaba ya muy claro cuál era el asunto. Ahí estamos pidiendo que extienda, vean la cara, vean el rostro de la paciente. Esto es otra característica de la mayoría. Hasta ahorita nos ha tocado tal vez 1 o 2, pero la gran mayoría de los pacientes no fingen su lesión neurológica, no la fingen. A diferencia de otros pacientes que sabemos que algunos pacientes de columna son un poco difíciles, algunas patologías de rodilla que es difícil demostrar o descartar algún problema, en ellos es bien claro. Incluso ella tenía mucho dolor. Voy a repetir tantito nada más una parte del video que se me pasó comentarles. Vean la actitud de inflexión del codo. Ella no podía extender el codo, no sentía que si extendía más el codo tenía más dolor y un dolor que se le irradiaba hacia el hueco supraclavicular, cosa curiosa. Ella también tenía mucho dolor. Hay que palpar al paciente con lesión neurológica, hay que palpar, hay que tocar y hay que tocar suavecito, desde luego, no hay que presionar, no hay que hacer presión muy fuerte en el trayecto del nervio, precisamente para ver si hay alguna parte donde exista un dolor más intenso y si ese dolor se irradia. También el percutir, desde luego suavecito, yo acostumbro a hacerlo con el dedo, no con un martillo, sino con el dedo, algo así suavecito para ver si hay alguna parte específica que coincida con los síntomas y esto nos refuerce todo esto. Entonces con ella, nuevamente, tiempo de evolución, más de 7 meses. Déficit neurológico que no recuperaba y dolor. Consideramos entonces candidata a ¿qué? Pues hay que hacer una exploración. Aquí está la exploración. Aquí está ella acostada boca abajo. Hacia acá está el hombro, esta es la axila, hasta acá es el codo. Vean hasta dónde llegaba la incisión inicialmente. Aquí tuvimos que extender la incisión
proximal unos 10 centímetros más para poder llegar al extremo de la placa. Este es el típico caso en donde exponemos el foco de fractura y deslizamos la placa, pero ya no alcanzamos a ver hasta dónde llega, sino acostamos el perforador y acostamos el desarmador y palanqueamos para que llegue, pero nunca vemos. Y vean lo que sucede. Este es el extremo de la placa, el extremo proximal. Aquí en el surgilub amarillo está el nervio y viene por acá y sale por acá. El nervio quedó atrapado en el último orificio de la placa. ¿Sí? Ahí quedó. ¿Qué es lo que hacemos? No vale la pena sacar el nervio debajo de la placa. Es un tejido que ya va a quedar completamente aplastado, comprimido, inservible. Además de que para sacar ese nervio, pues hay que quitar prácticamente toda la placa. ¿Qué hacemos? Cortamos el extremo, cortamos el otro extremo. Vean cómo están ahí los fascículos del pobre nervio abajo del nervio, abajo de la placa. Cortamos y aquí tenemos nuestro extremo. Aquí está un extremo, el extremo proximal, el extremo distal. En este caso específicamente, cuando cortamos el nervio, se retrajo unos 2 centímetros más de lo tenso que estaba, que eso nos explicaba pues el dolor que tenía, que se irradiaba como si fuera un dato de neurotensión. Ajá. Tenemos aquí una brecha de aproximadamente 5 centímetros. Nuestro nervio, el nervio que utilizamos nosotros prácticamente, aunque están descritos varios, nosotros en el 100% de los casos que utilizamos que hacemos reconstrucción, utilizamos el nervio sural. Este es el tobillo, aquí está el maleolo lateral, el tendón de Aquiles, entre los dos hacemos la incisión, encontramos nuestro nervio, y esto era lo que hacíamos inicialmente, una incisión grande para tomar todo el nervio. Este es todo nuestro nervio y después lo íbamos cortando. Esto nos prolongaba todavía el tiempo quirúrgico, que es lo que hacemos. Armamos 2 equipos. Mientras un equipo está trabajando el nervio y preparando el lecho para dejar liberar de tejido fibroso y de cicatrizar los 2 muñones del nervio, el otro equipo está tomando el injerto. Medimos, en este caso fueron 5 centímetros, y mientras un equipo toma 5 centímetros de nervio, el otro equipo está suturando los extremos y así pasando los nervios. Y con eso hemos abatido mucho el tiempo quirúrgico. Aquí tenemos ya la reconstrucción. Para lograr o equiparar el calibre del nervio, pues utilizamos 3 tramos de nervio, en este caso. Utilizamos sutura término-terminal, como les decía, sin tensión, y el nylon 9 ceros en un extremo, nylon en el otro. Si contamos con el recurso, que muchas veces sí contamos con el recurso, además de la sutura, dejamos aquí un sello de fibrina para reforzar la sutura, reforzar la unión, y esto nos crea un microambiente para que haya mejor conexión. Este es nuestra paciente a los 5 meses aproximadamente. Les ponemos este ejercicio, la terapia en espejo. Es para engañar un poco. La izquierda, desde luego, esta es la mano afectada. Y ahí está haciendo el trabajo para engañar de alguna manera al cerebro. Esto es lo que ve la paciente cuando hace el ejercicio. Ve su mano izquierda como si estuviera trabajando y le hacemos un poco de trampita para estimular a la recuperación y engañar un poco al cerebro para la plasticidad, ¿no? Esta es nuestra paciente al año y 2 meses, ya con el dolor. Eso es algo que le ayudó mucho. Posterior a la cirugía, esto es algo que los pacientes agradecen. Hay pacientes que nos dicen, pues aunque no recupere el movimiento, con que se me quite el dolor. Hemos tenido casos en los cuales los pacientes nos piden que cerremos la ventana del consultorio porque el aire que entra por la ventana es suficiente para que les despierte el dolor. Vean, esto es algo muy satisfactorio, ver la sonrisa de nuestros pacientes. Digo, no todo es miel sobre hojuelas. Este es otro caso, una paciente que tuvo una fractura de la ceja posterior del acetábulo, manejada de la manera en como ven ustedes,
y ella, posterior a la cirugía, también presentó déficit neurológico, dolor, y nosotros la vimos cuando había pasado el año de evolución posoperatoria. La paciente no tenía ni flexión plantar ni dorsiflexión del tobillo, incluso ella tenía una pérdida, una total de la sensibilidad, una anestesia en la planta del pie, a grado tal que una ocasión nos comentó que ella iba caminando en su casa descalza y no se fijó que había vidrios y nada más se dio cuenta que se había cortado porque vio la huella de sangre que había dejado ahí a su paso. Al tener déficit neurológico, al tener tiempo de evolución y al tener dolor, fue candidata a cirugía. Hicimos el abordaje de cadera que ven ahí, un abordaje extendido. Llegamos aquí a encontrar a nuestro nervio ciático. Esto es distal, acá es proximal. Desgraciadamente el nervio estaba muy lastimado y el extremo del nervio estaba metido hacia la escotadura ciática dentro de la pelvis. Para nuestra experiencia, pues no pudimos hacer más situación, hicimos una liberación del nervio. En fechas recientes vi un caso similar que publicó el doctor Wang, un doctor que trabaja en China haciendo cirugía neuroperiférico, y bueno, es una barbaridad con este señor porque un caso similar, bueno, pues no tuvo ningún problema en extender su incisión, llegar hasta el sacro, abrir una ventana en el sacro y desde ahí reconstruir hasta acá. Bueno, espero algún día podamos hacerlo ahí en el hospital. Desgraciadamente con ella no hubo ninguna recuperación funcional, no hubo recuperación para la dorsiflexión del tobillo, sin embargo, bueno, ayudamos a mejorar el dolor. Este otro paciente, pues no le quise preguntar qué fue lo que le pasó, pero bueno, aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puros balazos, ¿verdad? Y él llegó con nosotros con este cuadro clínico, ¿sí? Mucho dolor, un dolor que no sucedía con analgésicos. Él no podía tener su mano descubierta, él siempre usaba esta manga porque cualquier roce, cualquier contacto despertaba un dolor intenso. Y el déficit neurológico de la muñeca que no había recuperado, ¿sí? Entonces, nuevamente hicimos una exploración. Vean la gran cantidad de fibrosis. Este es el hombro, hasta acá está de cabeza el paciente. Acá está el hombro, este es más o menos el codo y hacia acá está la mano, la mano. Y encontramos abundante fibrosis que estaba involucrando a los nervios. Con él entramos con el plan de una probable reconstrucción. Sin embargo, hacer la exploración del nervio, pues bueno, sorpresa agradable, porque encontramos el nervio íntegro, un nervio completo. Nuevamente, el hombro está aquí abajo. Esta es la parte interna del codo. Y vean cómo el nervio está íntegro después de haberlo liberado de toda esa fibrosis. Nosotros no trabajamos con potenciales transoperatorios. En el instituto pues no contamos con ellos, pero sí contamos con nuestro neuroestimulador. A todos los pacientes con sospecha pues hacemos neuroestimulación transoperatoria y vemos que efectivamente, además de ver macroscópicamente la continuidad del nervio, pues vemos que existe una adecuada respuesta a la estimulación del nervio. De tal forma que ya no hicimos la reconstrucción, había una buena respuesta, había continuidad del nervio, por lo que solamente hicimos la liberación del nervio. Después de estar 3 semanas, retiramos los puntos de sutura y empieza el paciente un programa de rehabilitación. ¿Sí? Aquí tenemos a nuestro paciente. Recuerden que es el lado derecho. Aquí ya estaba recuperando. Todavía le faltaba un poquito, pero a los 5 meses tiene una recuperación prácticamente completa. Él estaba tomando 4 medicamentos diarios para el dolor. Actualmente solo toma paracetamol 2, tal vez 3 veces a la semana. Una vez al día según los síntomas, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa cuando tenemos a nuestros pacientes ya con un tiempo de evolución prolongado? Hablamos más del año. Pacientes con más del año de evolución, la placa neuromuscular ya no es viable
ya no es candidato a hacer una reconstrucción o una cirugía de nervio. Sin embargo, podemos ofrecerles el manejar esas secuelas mediante las transposiciones tendinosas. Pero aquí tenemos este caso, esta paciente tuvo una fractura de húmero cerrada, manejada mediante placa. Sin embargo, ella no alcanzó a recuperar la extensión de los dedos y la extensión del pulgar. Nosotros la revisamos o la captamos cuando tenía más de un año de evolución. No tenía tanto dolor, de hecho no tenía dolor, pero el déficit motor era evidente, ¿sí? Entonces decidimos hacer la transposición tendinosa tomando el extensor radial del carpo y el palmar mayor para suplir dos funciones, ¿sí? Este es el extensor largo del pulgar. El extensor largo del pulgar lo obtenemos en el dorso, lo pasamos a la base del pulgar y de aquí lo dirigimos de manera subcutánea para que se encuentre y aquí suturarlo mediante la técnica de Pulvertaft con el palmar mayor. El extensor, el SRB lo pasamos también de manera subcutánea, pero hacia la parte posterior para suturarlo hacia a los extensores, el extensor común de los dedos. Aquí está en el dorso del antebrazo, aquí es donde presentamos y suturamos, y de aquí igualamos con la técnica de Pulvertaft. Aquí está nuestra señora a los 5 meses de la cirugía, muy contenta porque ya le podía cocinar a su esposo, ya podía poner tortillas, ¿verdad? Así conocen las tortillas por allá, seguro. Las arepas, ¿no? Ya podía cocinarle a su esposo, ya estaba muy contenta, ya cantaba en la cocina, ahí está la tensión, digo, nos queda la tensión ahí del tendón, pero bueno, la recuperación funcional fue muy satisfactoria para la paciente y para nosotros también. ¿Qué pasa cuando tenemos secuelas de lesión del peroneo común? Igual, secuelas que estamos hablando de más de 8 meses, de más del año. En la práctica cotidiana nosotros hemos visto que el peroneo común es todavía más difícil la recuperación que el mismo radial. Si ustedes han visto que el radial es muy flojo y muchas veces también han llegado a comentar, yo lo llegué a escuchar varias veces, que al radial ni lo veas porque nada más con verlo ya se les cae la mano. Bueno, pues el peroneo le dice quítate que ahí te voy porque es todavía más delicado. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, estamos haciendo una técnica de transposición tendinosa, no utilizamos a la cuña. Esto puede ser motivo de otra plática en algún momento. Hacemos una transposición tendinosa, utilizamos 3 abordajes. Este es el primero a nivel del escafoides para cortar el tendón del tibial posterior. Hacemos otra incisión aproximadamente 5 centímetros por arriba del maleolo en el borde posterior de la tibia para ahí recuperar el tendón. El tendón lo abrimos longitudinalmente en 2 partes, en 2 colas, y de manera subcutánea y circunferencial lo pasamos por la parte anterior de la tibia a una tercera incisión en la garganta del pie. ¿Sí? Estas son las incisiones a la garganta del pie, y aquí es donde tenemos las 2 partes o las 2 colas del tendón del tibial posterior. Una de ellas la unimos hacia el tibial anterior por la técnica de Pulvertaft, y la segunda la unimos hacia el extensor común, al extensor largo del hallux y el extensor común de los dedos que está aquí. De esta forma logramos extensión, dorsiflexión del tobillo, extensión de los dedos y además extensión del pulgar. Con la técnica habitual que es la transposición tendinosa del tibial posterior hacia la segunda cuña o tercer cuña, logramos dorsiflexión del tobillo. Sin embargo, los dedos se siguen manteniendo en garra, con lo cual se arrastra, se ulcera con el calzado y no logramos la recuperación funcional. A estos pacientes los dejamos 3 semanas con un yeso. Después abrimos el yeso, quitamos puntos, volvemos a dejar el yeso
y 2 semanas después, o sea, 5 en total de la cirugía, inician la rehabilitación. Muchas veces, como fue en este caso, vienen con una contractura en equino del tobillo, ¿sí? El Aquiles se contractura y no hay manera de llevar a la dorsiflexión pasiva a 90 grados. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer tenotomía también del Aquiles por una incisión que hacemos acá, para lograr precisamente esta imagen posoperatoria. Este es un paciente que tiene año y 6 meses, año y 8 meses, ya recuperado, ya sin ninguna asistencia para caminar. Él nos decía que primero tenía miedo caminar rápido, después tenía miedo correr, después tenía miedo brincar y ahorita ya está jugando fútbol en el llano. Esperemos que pronto forme parte de nuestra selección, que nos ayude, ¿no? Pronóstico. Bueno, tiene mucho que ver el tiempo de lesión. Lo ideal, 3-4 meses posteriores a la lesión, es lo ideal. Lo ideal, vaya, no quiere decir que si tiene 5 meses o 6 meses ya no hay nada que hacer. Hay que ofrecerles tratamiento. La situación nada más es tener en cuenta que mientras más se acerque el año, al año de evolución, menos porcentaje de recuperación puede tener. Esto es trascendente en no detectar la lesión. Siempre esperamos a que espérese y se la va a quitar y denle más medicamento, o se está haciendo, o está fingiendo, y no le creemos al paciente el dolor que puede tener. El tiempo de espera, como les decía, no podemos esperar eternamente a que en la siguiente cita se le recupere, o que si le dieron 10 sesiones, ahora le den otras 10 más de rehabilitación. Esto hay que tener un tiempo límite. Sí, sobre todo, pues si el cirujano no reconoce lo que puede pasar, y a todos nos puede pasar. Está descrito en los consentimientos informados como una posible complicación, que es un porcentaje bajo, desde luego, un porcentaje bajo, desde luego, pero pues siempre está presente. Algo que hemos visto en cuanto a la recuperación, para una buena recuperación tienen que conjuntarse varios factores. Uno de ellos es el tipo de lesión. No es lo mismo tener una neuropraxia o tener una lesión, como vimos en el caso del paciente que tuvo las heridas por proyectil de arma de fuego, a que haya sido una sección completa. Son diferentes lesiones. El tiempo de evolución, eso es bien importante. Si encontramos un paciente y lo atendemos en los primeros meses de evolución, su pronóstico va a ser mejor que si lo atendemos lo más cercano al año. La edad del paciente, pacientes mayores de 55, 60 años, y si además de eso tienen comorbilidades, el pronóstico es más reservado. Y la rehabilitación, esto es básico. Un paciente que hacemos cirugía de nervio y no tiene una rehabilitación postoperatoria es un paciente cuya recuperación y pronóstico va a ser muy malo. Desgraciadamente, en nuestro medio institucional, muchos pacientes no tienen la rehabilitación que uno quisiera. Y ahí es donde se puede truncar la rehabilitación y la recuperación. Ya casi para terminar, ¿qué hay que hacer? Pues hay que, sobre todo el diagnóstico oportuno. Dice uno de mis maestros que ante la duda, pues no hay duda. Si hay duda de que pueda estar lastimado el nervio o no, pues hay que pensar en hacer la exploración. Si vemos un paciente con una lesión neurológica, pues como les decía, hay que hacer el seguimiento para ver que efectivamente se trate de una neuropraxia y no de una lesión completa, una lesión severa o una lesión irreversible. Ante la sospecha, pues hay que explorar, ¿sí? La rehabilitación es parte primordial y sobre todo una actitud positiva. Recuerden la diapositiva de la paciente que fue sometida a cirugía para exploración y reconstrucción del nervio radial. Ella siempre iba a consulta con una sonrisa, siempre iba muy motivada, siempre iba esperanzada en recuperar. Por el contrario, pacientes que van con actitud negativa, con pesimismo, pues también así va a ser la recuperación. Y si a eso le agregamos que por ahí alguien del equipo médico le dice, pues eso para qué te lo haces, eso no sirve, así te vas a quedar, vete acostumbrando, pues entonces la recuperación será una catástrofe.
Ahí es donde entramos nosotros, a ayudar, a darles el empujón, el espaldarazo y a motivarlos para la recuperación. Y ya para terminar, pues les dejo esto, un pensamiento, una reflexión, ¿sí? Todo cirujano lleva en su interior un pequeño cementerio al que acude a rezar de vez en cuando. Un lugar lleno de amargura y pesar en el que debe de buscar explicación a sus fracasos. Que eso es importante, necesitamos aprender de nuestros errores para no volver a cometerlos y para corregirlos. A todos nos puede pasar, pero si nos está pasando a cada rato, pues hay que revisar qué es lo que hay que corregir. Aquí está una vista de la parte frontal de nuestro hospital, donde trabajamos con muchísimo cariño. Muchas gracias. Gracias por su atención. Quedo a sus órdenes para preguntas. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Vamos a empezar con el módulo de preguntas. Empezamos con el doctor Horacio Alberto García Gómez. El doctor pregunta, ¿cuál es el tiempo ideal para decidir la exploración quirúrgica del nervio radial luego de la lesión iatrogénica? Y ya lo respondió, pero para... Sí, sí, claro. Horacio, gusto en saludarte, Horacio. Claro, tiene sus características, pero hablando de forma general, si un segmento no recupera su función entre el cuarto y el quinto mes, es un nervio que difícilmente va a recuperar y es un nervio que no debemos de permitir o dar oportunidad a que se recupere de manera espontánea. ¿Sí? Desde luego hay que hacer para eso es el seguimiento. Entre el cuarto y el quinto mes probablemente el nervio no tenga una recuperación al 100%, pero sí existe una recuperación de como lo vimos en un inicio a como está actualmente. Un nervio que está sin ninguna respuesta entre el cuarto y el quinto mes, sin ningún dato de recuperación, es un nervio que no va a recuperar y es un nervio pues, que hay que explorarlo. gracias. Aprovechando el tema del timing, ¿realiza alguna exploración en pacientes con fijación percutánea en agudo? Todo depende del dolor. Sí, sí puede ser. Hemos visto pacientes con fijadores externos que en número que tienen el tino de uno de los shanks agarrar así, atornillar, enredar el radial sobre todo. Yo les doy el tip de más o menos unos 4 dedos por arriba del cóndilo. Ahí es donde da la vuelta el nervio. Entonces, esa es una zona que hay que evitar. Si pueden poner el shanks por atrás o de plano hasta abajo, pues prácticamente en la paleta, ¿no? Pero sí, si hay una alta sospecha de lesión, sobre todo por estos 3 datos tan fáciles que pueden parecer. Déficit neurológico, tiempo de evolución, bueno, si es posterior e inmediato a la cirugía, pues no hay que esperar, ¿verdad? Pero si hay un dolor más allá y sobre todo una exploración dirigida al nervio nos arroja que hay un dolor intenso en esa zona, sí sería candidato a una exploración. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor José Villarroel. ¿Utiliza algún tipo de hoja de bisturí específica para la sección de los bordes del nervio lesionado? Sí, utilizamos una hoja nueva, hoja de bisturí, hoja 15. Hay unos neurotomos, que es una pincita muy bonita con la cual se toma el nervio, queda como un riel ahí, y a través de eso se corta. Nosotros pues no contamos con ese, aceptamos donaciones, ¿verdad? Pero con la hoja 15, una hoja de bisturí 15, nueva, así recién abierta y con eso para que el filo sea el apropiado y entonces podamos hacer cortes nítidos al nervio. Perfecto. Tenemos otra pregunta del doctor José Villarroel. ¿Ha presentado alguna complicación transquirúrgica o posquirúrgica en la toma y aplicación de los injertos? La complicación que, sobre todo de la pierna, en la parte posterior, digamos que está fuera de la pierna acá, solamente un hematoma
que hubo ahí posterior a la toma de injerto, que eso condicionó que la herida tardara en cicatrizar un poco más. De ahí en fuera, nada. Es un nervio sensitivo, recordemos, de tal forma que la parte inferior del maleolo va a quedar con poca sensibilidad, pero eso no va a impedir que el paciente siga moviendo el tobillo y que pueda continuar con la actividad normal. Básicamente sería, porque tampoco un dolor así neuropático, afortunadamente hasta ahorita no. Gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Héctor Aro. Posterior al tratamiento quirúrgico de la transferencia, ¿utiliza algún tratamiento farmacológico neuromodulador? Cuando hay opción de que el paciente pueda adquirirlo, sugerimos que tome el núcleos MP Forte, para ayudar de alguna manera a la regeneración nerviosa. Para el dolor, bueno, si ya tiene algún tratamiento instalado para el dolor, vamos viendo la posibilidad de irlo descartando poco a poco, de ir eliminando medicamentos precisamente para que se quede con lo básico y lo necesario. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Solo para establecer en tiempos, ¿cuál es el tiempo máximo en el cual usted determina que el tratamiento quirúrgico va a ser una plastía nerviosa versus una transferencia tendinosa? Tiene que ver mucho el segmento y el paciente. Por ejemplo, el nervio peroneo común tiene muy mal pronóstico cuando existe una lesión de este nervio. Hemos atendido pacientes a las 3 semanas, a los 2 meses tal vez de lesionado, entramos a hacer la exploración, hacemos la liberación del nervio, otras veces hacemos la reconstrucción y la respuesta funcional es muy mala. Entonces, específicamente del peroneo, esperamos 6 meses, 8 meses y hacemos la transferencia, la transposición tendinosa. Hablando del nervio radial, este es un poco lento, pero es más probable que recupere. El nervio radial nos esperamos hasta el año. Okay. Aprovechando el tema en cuanto al timing, si tiene lesiones de ciático popliteo externo de más de 3 o 5 años, ¿ha tenido necesidad de hacer osteotomías además de la liberación del tendón de Aquiles? No, hasta ahorita no. Hemos tenido pacientes con contracturas severas del Aquiles. De hecho, el caso que presenté fue uno de esos, en donde tenemos el pie con deformidad en equino y la idea es llevarlo a una dorsiflexión plantar pasiva de al menos 90 grados. Si no logramos esto y hacemos la transposición tendinosa, la transposición se va a estar peleando, por así decirlo, con el Aquiles y no vamos a lograr la corrección. ¿Qué hacemos? Hacemos la tenotomía del Aquiles. En ocasiones tenemos nuestros dedos y al hacer la tenotomía del Aquiles, los dedos se ponen totalmente el garra, con lo cual tenemos que hacer tenotomía de los flexores de los dedos y tenotomía también del flexor del hallux para entonces tener todo en una dorsiflexión completa y poder llevar a cabo con éxito nuestras transposiciones. Hasta ahorita lo más severo que hemos hecho han sido esas 3 tenotomías, pero osteotomía hasta ahorita ninguna. Gracias. Tenemos otra pregunta. Con relación a las lesiones del nervio axilar, ¿el tratamiento quirúrgico que realiza en este tipo de lesiones? Sí, es muy buena pregunta. De igual forma, las lesiones del nervio axilar las vamos siguiendo y entre el 4º y 5º mes, igual, si no hay una recuperación, hacemos una exploración del nervio axilar, hacemos una estimulación, una neuroestimulación ahí directa, para ver si encontramos respuesta del vientre anterior del deltoides, que es la porción que más nos va a interesar. Tenemos también la porción posterior que va hacia el deltoides posterior y hacia el redondo menor, que esa pues también nos ayuda.
muchas ocasiones el nervio está envuelto en fibrosis dentro del espacio cuadrangular, de tal forma que si encontramos respuesta a la neuroestimulación, hacemos una liberación del nervio completo metidos hacia el espacio cuadrangular. Es un espacio bastante profundo y con eso muchas veces. Pero si no hay una recuperación, si no hay una respuesta a la neuroestimulación, entonces hacemos una transferencia, tomamos el ramo del radial que va hacia la cabeza mayor, hacia la cabeza larga, a la porción larga del tríceps, y hacemos una transferencia de esa porción hacia el axilar, la transferencia de SOMSA que se llama. Y con esa se obtiene una mejor recuperación funcional. Gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Henry Villegas. ¿Cuál es la técnica quirúrgica para realizar la neurorrafia? ¿Utiliza usualmente microscopio o solo realiza una epineurorrafia? Yo me enseñé y aprendí a trabajar con lupas, que tienen 4.3 de aumento. Hay algunos compañeros que lo hacen con microscopio. Vaya, se tiene que trabajar con aumento, eso es definitivo. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos sutura del epineuro solamente. No hay que agarrar todo el nervio, no hay que suturar todo el nervio. Lo que procuramos es solamente el epineuro con el epineuro del otro. ¿Para qué? Para aproximar los cabos nada más. Hacemos sutura solamente, como le decía, del epineuro, nylon 9 ceros, nylon 10 ceros, nylon 8 ceros tal vez. Más grueso ya no es recomendable, digo, se puede hacer con 6 ceros, no es lo ideal porque además la aguja de esa sutura es una aguja ya muy grande que puede lesionar el nervio, y hacemos 2 puntos, 3 puntos, máximo 4. No, lo recomendable no es hacer más, porque de otra forma vamos a crear una reacción a cuerpo extraño, vamos a ocasionar un proceso inflamatorio y lejos de conectarse los fascículos se va a formar un neuroma y entonces la conexión se nos va a ir al traste. Vamos viendo, lo hacemos sistemático 12, 6, 3 y 9 y vamos viendo según el reloj, vamos suturando para lograr la adecuada coaptación. Si con 3 puntos queda bien coaptado, con eso es suficiente. Gracias. Aprovechando el tema de la técnica, el sello de fibrina que utiliza, ¿usted utiliza algún sello de fibrina en específico? Pues, como dirían en mi pueblo, el que haya, ¿no? ¿Qué hacemos? Depende del que nos soliciten. Vaya, no es estrictamente necesario. Se puede utilizar el que se cuente. Nosotros muchas veces tenemos el Veriplast, que es la marca del sello de fibrina. A veces hay Fibroquel. A veces no hay. Depende de las cuestiones administrativas, de los baches ahí en cuanto a licitación y todo esto, pero procuramos dejar, si contamos con siempre, si contamos, siempre dejamos. Esto nos da más tranquilidad, nos ayuda a reforzar los extremos de sutura y, como comentaba, ayudan también a crear un microambiente para que se conecte mejor. Gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Cristian Soto. Cuando existe lesión nerviosa por tracción, ¿ha observado que el dolor que presenta el paciente sea proximal a la zona de lesión? Sí, mucho tiene que ver el tiempo de recuperación. En un inicio no va a haber mayor dolor, pero conforme viene la recuperación del nervio, viene como una curva, un pico en donde el dolor se incrementa severamente, pero consideramos que es parte de la misma recuperación, va mejorando y va controlando, y de manera paralela, al ir mejorando el dolor, va mejorando la recuperación funcional. Mucho tiene que ver en qué parte sea la lesión, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido casos en los cuales hay tracción del brazo y el dolor es muy intenso a nivel de la axila y del hueco supraclavicular, porque desde ahí se encuentra la tracción. Entonces, muchas veces se jala el brazo, pero la lesión viene
mucho más alta. Entonces hay que, como les decía, hay que explorar, hay que tocar al paciente, palpar el trayecto del nervio, y eso hasta ahorita no nos ha fallado. Donde hay más dolores, donde está la lesión. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Paul Cristian Albarrán. En lesiones parciales, totales o traumáticas, ¿cuándo recomienda usted realizar electromiografía? ¿Usualmente posterior a los 7 días, 3 meses, más? Pues habitualmente puede ser hasta después de las 4 o 5 semanas. Pero comentaba, no nos basamos en tener la electromiografía para tomar la decisión. ¿Puede ser útil? Sí, sí puede ser útil, pero no tiene caso solicitar una electromiografía si estamos viendo que hay déficit neurológico y que este déficit neurológico no ha progresado y que este déficit neurológico es concordante con la zona que se operó, con el nervio que estamos buscando. Por ejemplo, hubo un paciente que tuvo una lesión de plexo braquial total. Esto es, no movía ni brazo, ni codo, ni mano. Era un brazo completamente péndulo. Y llegó con nosotros con una electromiografía que decía plexopatía braquial derecha. Pues sí, o sea, ya sabemos que tiene una plexopatía derecha, ¿no? No nos sacó de ninguna duda ni de ningún apuro. Y muchas ocasiones los reportes llegan a confundirnos y a confundir al paciente. De tal forma que mi sugerencia, pues solicitarla, pero no basarse o no esperar a que la electromiografía nos diga qué hacer. Tenemos otra pregunta. En las fracturas de húmero con lesión de Holstein y Lewis, ¿cuál es el protocolo de tratamiento o el esquema de tratamiento que usted recomendaría? Siempre que hay una fractura de húmero, hay que buscar el nervio. Siempre el nervio se va a encontrar antes que llegar a la fractura. Yo he escuchado comentarios de algunas personas que dicen que con su abordaje no ven el nervio, así enorgulleciéndose. Y el paciente termina la cirugía con la manita caída. ¿Y qué pasó con el nervio? ¿Lo viste? No, no lo vi. Y entonces no sabes si está dañado, no sabes si lo cortaste, porque en muchas ocasiones la disección se hace por un vientre del tríceps y el nervio queda abajo del Hohmann. Meten el Hohmann, palanquean y entonces queda el Hohmann sobre el nervio el tiempo que dure la cirugía. ¿Qué es la sugerencia? Entrar y buscar el nervio. Una vez que encuentren el nervio, no le pasa nada al radial, no le pasa nada. O sea, hay que verlo, hay que quitar ese concepto de que no hay que ver al nervio, al radial, ¿no? Hay que verlo, véanlo, encuéntrenlo, diséquenlo, proximal y distal, pásenle un Penrose de 1/8, de 1/4 y con eso lo van manipulando al nervio. Hagan la osteosíntesis. No les sugiero mínimas invasivas aquí, no les sugiero deslizar la placa porque pasa lo que ya vimos. Hay que ver al nervio. Una vez que manipularon el nervio y que pusieron su placa y que tienen la certeza al 100% de que el nervio quedó libre, bueno, si el paciente termina con su manita caída, que seguramente va a suceder, pero tienen la certeza de que el nervio quedó libre y que es una neuropraxia y por ende va a recuperar. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Ver el nervio, buscar el nervio y cuidar al nervio. Véanlo, no pasa nada. Gracias, doctor. Aprovechando el mismo tema, ¿usted hace alguna sugerencia en cuanto al tipo de osteosíntesis, placa, clavo, fijadores en la clásica fractura diafisaria de húmero? Con el que estén más familiarizados, no hay problema. Eso sí, si cuando se presenta la fractura hay un déficit neurológico ya instalado, no hay que hacer cirugías percutáneas, no hay que poner clavos, hay que abrir el foco de fractura para liberar el nervio. Si tienen la fractura cerrada, por supuesto, que no fue expuesta, si tienen la fractura cerrada y no hay déficit neurológico, bueno, pueden poner fijadores, pueden poner clavo, vaya, con el método que estén más familiarizados. Eso sí, si hay déficit neurológico de manera inicial,
hay que abrir el foco para liberar el nervio, porque muchas veces se pellizca, se mete el nervio en los fragmentos, entonces hay que liberarlo y probablemente en ese momento haya que hacer la reconstrucción, ¿no? ¿Qué les sugiero? Que utilicen con el que estén más familiarizados, con el que se sientan más cómodos. ¿Qué no les sugiero? Placas deslizadas. Hemos tenido varios pacientes, como el que presenté, o algunos otros que hacen placas deslizadas y ahí viene la lesión del nervio. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Paul Albarrán. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico según la longitud de la lesión a nivel del defecto nervioso? ¿Usted prefiere realizar una plastía nerviosa o transferencia o ese esquema lo utiliza de acuerdo más al tiempo en cuanto a la longitud del defecto nervioso? Mucho depende del nervio. Mucho depende del nervio y de la localización del nervio. Por ejemplo, si tenemos una lesión del músculo cutáneo y tenemos una lesión del músculo cutáneo dentro de la axila, vamos a poner ese ejemplo. Podemos meternos a la axila y podemos buscar el músculo cutáneo en su formación. Recordemos que el cordón lateral va a aportar un fascículo para la formación del músculo cutáneo. Nos podemos meter hasta allá y hacer la reconstrucción, pero podemos irnos acá, a la parte interna, y entonces hacer una transferencia nerviosa del mediano para el bíceps y del cubital para el braquial anterior. Podemos hacer esas transferencias nerviosas acá y nos evitamos la dificultad técnica, porque lo que hay que buscar es hacer la reconstrucción o la transferencia lo más cercano al músculo efector. Si hacemos nosotros la reconstrucción aquí en la axila, por ejemplo, el tiempo que tarda en llegar primero en brincar el estímulo de un muñón al injerto. Después el injerto en lo que tenga que pasar, conectarse el injerto con el otro muñón y de ahí llegar hasta la parte distal. Esto nos consume muchos axones y esto nos consume mucho tiempo, ¿sí? También tiene que ver el tamaño del defecto. Lo ideal es hacer reconstrucciones no mayores a 6 centímetros. Lo ideal, repito, si tenemos de 8 o de 10 que hemos tenido, pues hay que hacerlo. Pero mientras menores a 6 sean, mejor conexión y más axones van a pasar de un extremo al otro. Pero si podemos hacer la transferencia nerviosa acá, que tenemos inmediatamente los grupos musculares, pues mejor preferimos hacerla acá. Mucho va a depender del caso, por eso esto es muy bonito, porque hay que ir pensando el tipo de lesión y en función de eso adecuar el tratamiento. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Gabriel Vique. En lesiones del nervio radial secundario de una fractura de húmero, ¿siempre reconstruye con el nervio radial proximal o prefiere realizar transferencias de ramos del nervio mediano como el interoso anterior o el flexor radial? Sí, volvemos a lo mismo. Depende el tipo de lesión. Depende el tipo de lesión y depende a qué nivel se encuentre. Depende el tiempo de evolución también. Si es un paciente joven, si tiene poco tiempo de evolución, podemos jugar con la pura reconstrucción nada más. Hacer una reconstrucción término-terminal. Si ya se nos viene el tiempo encima, si ya nos estamos acercando al año, pues entonces hay que ver la manera de poder aportar estímulo más pronto y mucho más cercano al músculo que vamos a tratar. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta en vivo del doctor Ariel Prado, que está aquí con nosotros. Sí, claro. Una consulta. A las lesiones de la rama sensitiva radial a nivel de la muñeca, ¿qué tipo de tratamiento realiza? Sí, hay que explorar la rama. Muchas veces nos ha tocado algunos casos en los cuales hacen alguna cirugía
para la muñeca, para por una enfermedad de Kervain, y ahí se lesiona la rama. Hay que ver también qué tipo de lesión, hay que explorar, siempre hay que explorar, hay que revisar qué tipo de lesión es, qué tipo de lesión se trata, para en función de eso poder ofrecer algo de recuperación. Dependiendo de la lesión, hay veces en que hemos encontrado ramos nerviosos sensitivos atrapados en sutura, otras veces en tejido cicatrizal por cirugías. Entonces, puede ser candidato a una liberación solamente o tal vez a una reconstrucción. En muy pocas ocasiones puede ser necesario hacer una neurolisis. Vaya, la neurolisis tiene dos significados, dos acepciones. Una que es matar al nervio y otra que es liberarlo. Aquí sería anestesiar, cortar el nervio, no con alcohol, sino traccionar el nervio, pinzarlo para ocasionar una lesión por compresión y el extremo que quede libre, cauterizarlo, quemarlo con el bipolar o con el electrocauterio y lo demás meterlo en el ramo muscular como en último de los casos, ¿no? Lo ideal es preservar esa rama para no perder la sensibilidad de la zona. Sí, doctor, mucho tiene que ver el tipo de lesión que encontremos a la exploración. Bueno, terminamos con el momento de preguntas. Muchas gracias nuevamente. Muy interesante y novedosa su plática, doctor. Le agradecemos mucho. Gracias. No, pues encantado y honrado por la invitación. Muchísimas gracias, de verdad, gracias de corazón, y ha sido un honor poder participar en esta sesión. Gracias a todos.